un invitado, una invitada desde el Líbano, Tolima, desde la institución educativa Patio Bonito, como ponentes, el profesor Diego Alexandro Galindo y la profesora Liliana Chacón, con el tema que que nos proponen para conversar el día de hoy, la escuela de padres como forma de identificar los riesgos en las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, profesor Diego, profesora Liliana, muchas gracias por compartirnos hoy sus experiencias, sus reflexiones y bueno, pues tienen ustedes la palabra, si tienen presentación pueden dar uso de compartir la pantalla cuando ustedes lo deseen. Así que pues bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Bueno, buenas tardes para todos. Dios les bendiga. Primeramente, pues, agradecerles por el espacio, saludarles de verdad en el nombre del Señor Jesucristo y agradecerles, pues, al Remarc, ¿no? A la red de maestros por estos espacios. Yo creo que son bien importantes y que vayamos, pues, apropiándonos de ellos y continuar pues, con la actividad que se ha venido haciendo, que yo creo que es importante y muy enriquecedora sobre todo. Como ya lo dijo Jairo, pues con la compañera Liliana, somos compañeros en una institución educativa aquí en el Líbano, Tolima, y pues producto de nuestro quehacer académico estudiando en la universidad, pues nos fuimos como por esa línea sobre la cual vamos a tratar hoy, de lo que tiene que ver pues, con nuestros niños, niñas y adolescentes, pues que es lo que nos ocupa pues, en la escuela, ¿no? Nosotros concursamos en el 2016 y pues gracias a Dios ganamos y eso nos ha permitido pues trabajar con estos niños, en mi caso pues en varias instituciones educativas, en el caso pues de Liliana pues donde está actualmente, ahí empezó y ahí continúa y ahí continuará. Entonces, en ese caminar con nuestros estudiantes, pues empezamos a preguntarnos cosas sobre ellos y pues también sobre nuestro quehacer como docentes en el tema de la investigación, que desde la universidad, en el tema de la especialización y de la maestría que acabamos de terminar, pues se nos plantean también como algunos objetivos. Y en esa conjunción de ideas y de espacios, pues empezamos a observar a nuestros estudiantes. Yo creo que esa es una parte importante de la labor docente, observar a los estudiantes, no solamente desde el español, en mi caso, los computadores en la informática o desde la visión matemática, sino observarlos como un todo. Y en esas observaciones, pues empezamos a mirar algunas cosas en ellos que para nosotros pues fueron preocupantes. Y de ahí nace pues como la idea de lo que empezamos a trabajar y de lo que estamos trabajando adicionalmente pues a nuestras clases cotidianas. ¿Qué más contarles? Contarles pues que ha sido un proceso bien, bien interesante, bien bonito, en donde hemos tratado de integrar a los padres de familia y a los estudiantes y a los docentes, pero especialmente ha sido enriquecedor para nosotros como investigadores. Yo creo que ha sido bastante ilustrativo, bastante impactante para nosotros, bastante enriquecedor el hecho de empezar a investigar y de tener como coinvestigadores a los padres de familia también ha sido algo muy, muy enriquecedor y que ha sido impactante no solo para nosotros, sino también para ellos. Entonces, en ese sentido, pues, voy a darle la palabra a Liliana para que exprese pues, unas palabras de saludo y ya empezamos con un repaso por un documento que construimos y ahí vamos pues mirando algunas aristas del tema. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los compañeros. Agradecerles de igual manera este espacio, esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta experiencia que, como lo dijo mi compañero, nació desde nuestra especialización en pedagogía en la Universidad del Tolima
y pues culminó con nuestro trabajo de grado de la maestría en educación, también de la Universidad del Tolima, y que pues obviamente ya tuvimos la oportunidad de empezar a implementar en nuestra institución donde laboramos. Pues todo parte de esas observaciones que hacíamos en el día a día, no solamente con nuestros estudiantes, sino también con los padres de familia, ¿cierto? El ausentismo a las escuelas de padres por parte de los padres de familia y cuidadores de los estudiantes, el comportamiento también de algunos de nuestros estudiantes en la institución y fuera de ella. Entonces eso nos fue generando a nosotros muchos interrogantes. Y de ahí nace entonces la propuesta de la Escuela de Padres como una forma para identificar los riesgos a los cuales se enfrentan nuestros niños, niñas y adolescentes de una institución educativa. Pero esto también está concatenado con la Ley 2025 del 2020. Esta ley establece los lineamientos para la implementación de las escuelas de padres en todas las instituciones educativas públicas y privadas, rurales y urbanas de Colombia, de nuestro territorio nacional. Y el objeto de esta ley es fomentar la participación de los padres de familia y los cuidadores en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. Manejando esta formación integral no solo desde el acompañamiento académico, sino también desde la formación en principios, en valores, en orientación sexual, en salud mental, ¿sí? En toda esta parte social que también hace parte de la formación integral de estos estudiantes. Profesor Diego, si tienes la presentación para irla compartiendo, por favor. Ahí va. Listo. Bueno, una vez nos empezamos nosotros ahí a preguntar cosas con base a lo que ya les comentamos a grandes rasgos, entonces dijimos, bueno, la ley nos está diciendo que hay unas corresponsabilidades y esas corresponsabilidades en la formación integral y en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes está el Estado, la familia, la escuela y la sociedad en general. Entonces no somos ajenos a esa formación integral. Y empezamos entonces a hacer un diagnóstico de la escuela de padres. Abordamos a través de unos cuestionarios que se aplicaron a los padres de familia y a los docentes de la institución con el objetivo de conocer cuál era la percepción que ellos tenían de la escuela de padres, ya que se venía implementando esa escuela desde el año 2017 en la institución, pero nunca había tenido un impacto realmente positivo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál era el por qué, no? ¿Por qué los padres de familia son tan esquivos a asistir a la formación de escuela de padres? ¿Por qué el padre de familia se siente que no es pertinente esa escuela de padres? Para él simplemente es una reunión más que carece de importancia y de valor para su realidad. Entonces hicimos una primera fase que fue esa fase diagnóstica. Con base a esos resultados de esa fase diagnóstica pudimos entonces evidenciar que había un desconocimiento tanto de la ley como de la finalidad de la escuela de padres y realmente las corresponsabilidades que teníamos todos los integrantes de la comunidad educativa en la formación de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pudimos también observar en ese diagnóstico? Que los padres de familia se sentían completamente ajenos a las temáticas que se abordaban en esos talleres que se desarrollaban en las escuelas de padres. Es decir, todo eso era como ajeno a su realidad.
Y lo que buscamos entonces generar con nuestro proyecto de investigación fue identificar a través de la investigación, acción, que esos padres de familia pudieran identificar realmente sus problemáticas, los riesgos de los cuales estaban enfrentándose sus niños, niñas y adolescentes en el día a día, tanto en el entorno escolar como en el entorno familiar, como en otros entornos en los cuales el niño pues está desarrollando continuamente. Esa fase nos permitió entonces identificar esos aspectos. ¿Cómo lo hicimos? Aplicando cuestionarios. A los docentes se le aplicó un cuestionario virtual, a los padres de familia sí se les aplicó un cuestionario, primero haciéndoles un tallercito, explicándoles pues como la finalidad de ese cuestionario que ellos iban a diligenciar, y con base a eso entonces construimos esa primera fase, ese primer momento que fue el diagnóstico de nuestra escuela de padres. Después de ese diagnóstico, entonces empezamos a enriquecernos desde la parte teórica, ¿cierto? Teníamos que mirar qué investigaciones al respecto se habían hecho, pues a nivel nacional, a nivel local, a nivel internacional. Y oh sorpresa que con el profesor Diego pudimos evidenciar que mucho se ha hablado de escuela de padres, pero la escuela de padres siempre ha sido más enfocada al tema del acompañamiento de las familias en el rendimiento académico de los estudiantes. Pero aquí la ley nos está diciendo que no es solamente un acompañamiento académico, un acompañamiento de las familias en lo académico, sino que se debe garantizar una formación integral. Entonces hay que hablar de sexualidad, hay que hablar de salud mental, hay que hablar de el consumo de sustancias psicoactivas, hay que hablar de la violencia de género, de violencia sexual, de violencia física, psicológica, verbal, en fin, de todo lo que puede en un momento dado estar influyendo positiva o negativamente en la formación de ese niño, niña o adolescente. Y entonces nos dimos cuenta que nuestra investigación pues tenía un aporte novedoso y era la parte de formación integral, ¿cierto? Entonces, ¿cómo íbamos nosotros a poder, primero, identificar los riesgos propios de esa comunidad educativa y segundo, qué estrategias íbamos a formular con la ayuda y como lo decía mi compañero Diego al inicio, con esos coinvestigadores que estuvieron presentes y han estado presentes y lo siguen estando durante todo este proceso. Y de ahí entonces nacen algunas estrategias. Compañero. Bueno, la institución educativa en donde nosotros aplicamos la investigación, donde se hizo, pues tiene unas características bien particulares, digamos, aunque podríamos decir que también son como generales en la parte rural. Es una comunidad cafetera, es una comunidad con algunos estudiantes dispersos y con otros pues, cercanos a la institución, por las mismas características del ambiente cafetero. Sin embargo, también hay unas fincas ganaderas y pues cuando uno encuentra fincas ganaderas, pues uno encuentra que las casas pues son bastante dispersas por los extensos de los territorios de las mismas fincas. Y pues también que nuestros padres de familia o los padres de familia de la institución educativa, pues también que tienen unas cualidades pues muy similares a las de la parte rural, que son padres de familia que en algunos casos no tienen mucha academia, algunos padres de familia que hicieron hasta tercero, otros hasta quinto, y algunos que hicieron bachillerato, y en unos casos muy puntuales, padres de familia con estudios universitarios. Entonces, pues todo eso atiende, pienso, o hemos creído, que no solo a la institución educativa en donde aplicamos la investigación, donde se hizo la investigación, sino Diego, que también, señor. Perdón, no sé si tienen si la presentación está corriendo, solo vemos el inicio, o no sé si lo tenían Es que no es una presentar. presentación. Ok, perdón.
Vamos a ir siguiendo como el documento que construimos, De acuerdo. que es el que nos va a servir también para el tema del capítulo. Entonces, atendiendo a esas realidades, pues empezamos a encontrar cosas también. La ONU, como podemos ver ahí en la pantalla, pues ha definido que estos niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y que la escuela es un garante de esos derechos y debe serlo. No solamente en el Líbano, sino en todo nuestro país. Pero lo que decía Liliana ahorita es cierto. Nosotros no tenemos o no hemos visto que la escuela de padres tenga como ese impacto en la ruralidad, en donde no solamente se ha visto como un acompañamiento académico, sino que se ha visto desde la ley 2025, que fue destinada para ese efecto. Entonces, cuando uno lee la ley 2025, uno empieza a encontrar que, por ejemplo, el objeto de esa ley es fortalecer la formación integral de los padres de familia para que detecten y puedan informar y prevenir situaciones que atenten contra la salud física, mental de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando uno lee eso, uno se pregunta cosas. Si la escuela está para proteger, ¿cómo es posible que entonces nos estén diciendo que la ley tenga que ver con las escuelas de padres para que se prevengan situaciones que atenten precisamente contra la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes? Y ahí se desglosa todo, la parte sexual y reproductiva, la parte psicológica y todas las cosas que usted quiera que tengan que ver con los niños, niñas y adolescentes. Porque así como las personas adultas tenemos un mundo de problemas, los niños, niñas y adolescentes también están inmersos en un mundo en donde también encuentran situaciones que nosotros empezamos a encontrar que son bastante complejas. Entonces, cuando uno se piensa cómo es la vida de un niño o de una niña o un adolescente en la parte rural, uno empieza a encontrar que, por ejemplo, en la zona cafetera, es una zona en donde la población es muy, muy, muy flotante, donde llegan recolectores, donde llegan trabajadores en las épocas de cosecha, y eso va generando también que uno se plantee cómo es la vida de esos niños en esas fincas y cómo hacen para sortear muchas dificultades que tienen, los trayectos que, como sabemos, en la ruralidad tenemos estudiantes que caminan 1 hora, 2 horas, porque el tema del transporte escolar pues funciona algunos meses del año. Niños de preescolar y primaria que caminan esos mismos trayectos a veces solitos, sin un acompañamiento. Entonces, todas esas cosas, cuando llegan a la escuela, pues uno puede observar y uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de esa carita en esos niños, niñas y adolescentes? ¿Qué sucede cuando uno encuentra estudiantes aislados, cuando uno encuentra estudiantes que no charlan con otros compañeros? Niñas que uno las ve siempre como en su rinconcito, como en su esquinita y no charlan con nadie. Todo ese tipo de situaciones son fundamentales para que uno como docente empiece a preguntarse y a revisar eso. Entonces, desde la ONU empezamos a ver que hay una problemática gigantesca en el tema de niños, niñas y adolescentes. Importante, perdón, decir que la ley 1404, que era la que reglamentaba las escuelas de padres anteriormente, hablaba de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Y la ley 2025 ya está hablando de formación integral, no solo para los estudiantes, sino para los padres de familia, puesto que la escuela de padres es para ellos. Como lo decía Liliana, la institución educativa no ha sido ajena, como todas las instituciones educativas del país han hecho o estamos haciendo escuelas de padres. Sí, la pregunta es sobre el impacto que estas están teniendo
sobre los padres de familia, si eso realmente ha servido en algo, si realmente los padres de familia están atendiendo a las problemáticas, si los padres de familia realmente están aprendiendo, si le están prestando atención a eso o no. Y de ahí nosotros vimos esa mirada y esa lista para empezar a entender el porqué de algunas situaciones de los estudiantes. Porque tenemos que mirar a la familia. La familia es el primer entorno protector de los niños. La familia es el primer profesor de los niños. La familia es el primer, son las primeras asociaciones que hacen los niños, pues lo primero que ven es a la mamá y luego pues al papá, en la mayoría de las casos cuando existe el papá. Porque también hay algo que hay que anotar y es que nuestras familias, no solo aquí en el Líbano, sino por ejemplo también en Villahermosa. Alguna vez hacíamos una estadística donde en Villahermosa el 80% de los estudiantes de una institución educativa de allá vivían con un solo progenitor o con los abuelos. Entonces todo eso hace que nuestros estudiantes lleguen con situaciones distintas. También es importante resaltar que nosotros no tenemos docente orientador. Y como muchas otras instituciones educativas del país en la ruralidad, pues son los docentes los que hacemos las veces de docente orientador y tratamos de arañar de algún lado las herramientas para poder ayudar a nuestros estudiantes. Entonces, en ese orden de ideas, pues nos preguntamos, nos pusimos en la tarea de problematizar todo eso que nosotros estábamos viendo y empezamos a encontrar que el panorama no es solamente aquí en el Líbano, sino que es a nivel Colombia y que es a nivel de Latinoamérica el tema no solo de los problemas de los niños, sino también de las mujeres, como leemos ahí, de la violencia doméstica, no solo contra las mujeres, sino contra los niños, niñas y adolescentes. También encontramos que durante el tiempo de pandemia, por ejemplo, los reportes de denuncias sobre violencia entre los niños, niñas y adolescentes bajó mucho. Entonces empezaron a investigar por qué y encontraron que son los docentes los que primero están divulgando que ese tipo de situaciones ocurren y son los que primero denuncian. Claro, cuando llegó la pandemia nos encerramos a todos y ya hay bastantes estudios sobre eso que indican que los niños, niñas y adolescentes pues fueron encerrados en sus casas, en muchos casos con sus mismos victimarios. Pero no se generaron las denuncias pertinentes, porque como les decía, pues son los docentes en los que la mayoría de las veces detectan ese tipo de cosas, porque allí los estudiantes pues expresan ese tipo de sentimientos. Muchas veces son la profesora de español, de inglés, a donde llegan los estudiantes a contar lo que les está sucediendo. Generan ese tipo de confianza, de lazos entre docente y estudiante, en donde ellos llegan y se abren con los docentes y pueden contar ese tipo de situaciones, y ahí es donde el docente se preocupa y llega al momento de denunciar. Perdón. Entonces, importante resaltar que no solamente con los niños, niñas y adolescentes la violencia, sino también en muchos casos con las mujeres, con el tema de maltrato físico, de violencia intrafamiliar y todo eso que se presenta pues en las casas. También hicimos una revisión con el tema de Civigila en el departamento y uno queda realmente como boquiabierto, como muy pensativo sobre los casos que uno encuentra. Ahí pues en pantalla pueden observar algunos datos que nosotros encontramos con temas de violencia de género y realmente pues uno se preocupa. Uno se preocupa porque es el país, es el mundo en donde vivimos, en donde pues estamos a merced de muchas situaciones que pueden dañarme a mí como niño, niña y adolescente o como adulto o como mujer. Entonces, todo ese tipo de cosas que uno dice, pues de pronto en el campo no son tan
como tan evidente, ¿cierto? Pero resulta que sí sucede y sucede mucho. No sé qué más habría que decir ahí frente a la problemática, Liliana. Sin embargo, pues ahí nos preguntamos nosotros, ¿cómo hacer para que esa escuela de padres de familia pues atienda ese tipo de cosas? De que desde allí se pueda mirar cómo están siendo afectados los niños, niñas y adolescentes en el tema del desarrollo físico, mental, psicosocial y psicosexual de esta institución educativa. Entonces, como la ley nos da un marco legal en el cual están los riesgos en los que pueden estar, pues entonces cogimos la ley y la trajimos y la hemos traído hacia esta investigación para mirar cuáles de esos riesgos están presentes en la zona en donde nosotros laboramos. Y también la ley nos dice que hay que hacer una reestructuración del PEI en el marco de esa misma ley. Pero también, ¿cuáles son las temáticas que podrían estructurar esa escuela de padres? Porque si bien es cierto, desde el ministerio nos envían ya unas temáticas establecidas, pues también es importante ver si eso realmente le interesa a los padres de familia o no. Porque si no les interesa, pues poca atención le van a prestar. En la medida de que haya más interés de parte de los padres de familia por las temáticas que van a tratar, pues creímos y luego verificamos que sí se iban a interesar en esas temáticas. Entonces, con esa información, nos propusimos hacer un planteamiento de esa escuela de padres que atienda a esas problemáticas y que dé una respuesta no solo a los padres de familia, sino a los niños, niñas y adolescentes y a los docentes, es decir, a la comunidad educativa en general. Como lo decía Liliana, fue una gran sorpresa encontrarnos que no hay muchas investigaciones sobre las escuelas de padres en el marco de esta ley. Y hicimos una salida aquí en el Líbano y charlamos con varios docentes y también nos encontramos con que la ley tampoco la conocemos los docentes. Entonces, empezando por ahí, nosotros tenemos que ponernos a la tarea de revisar esta ley para mirar a ver cómo hacemos la aplicación en nuestras instituciones educativas, cómo desde allí tenemos una herramienta muy interesante y muy que podemos nosotros pues aplicar para empezar a de alguna manera dar respuesta y dar solución y tratar de ayudar a las situaciones que están enfrentando nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto no es solamente aquí, en otras partes del mundo también se enfocan mucho en la parte académica, como ya lo había dicho Liliana. Entonces, pues Lili, continúe su merced y vamos revisando nuestro documento. Liliana se fue. Qué pena, era que tenía el audio ahí apagadito. Como les decía inicialmente, pues nuestra investigación se dividió en 3 fases o momentos para poder llevarla a cabo. Después de la fase diagnóstica, entonces tuvimos una fase que fue la fase de analizar, de pensar, y en la cual a través de talleres diferenciados que se aplicaron a los padres de familia, y por favor le pido al compañero Diego que nos muestre las imágenes que se trabajaron con los padres de familia, esos talleres que se hicieron, para que podamos ver allí un poco la dinámica. Esos talleres diferenciados se aplicaron tanto a padres como a estudiantes y lo que pretendimos con estos talleres fue que ellos pudieran primero conocer algunos conceptos de la ley, de la norma, que para ellos son desconocidos. Por ejemplo, para ellos, ¿qué es la ideología de género? ¿Qué es orientación sexual? ¿Qué son sustancias psicoactivas? Muchas cosas de estas.
que si bien las han escuchado muchas veces, realmente no conocían el concepto, que era una violencia de género. Y esto nos permitió que ellos pudieran, después de haber aclarado como toda esa terminología legal, entonces aplicar un cuestionario para que ellos realmente pudieran abiertamente y sin ningún problema identificar los riesgos de los cuales están expuestos sus hijos, sus hijas. Y fue muy enriquecedor porque con la aplicación de estos talleres hubo afloración de sentimientos de culpa, de tristeza, de reparación, por decirlo así de alguna manera. Realmente hubo lágrimas, hubo a veces hasta encontramos palabras de perdón y realmente fue un taller o fueron los talleres tanto en estudiantes como los padres que propiciaron que ellos mismos se pudieran dar cuenta de la realidad en la cual ellos están inmersos, pero también que no solamente están viviendo una realidad negativa, sino que también ellos mismos pueden generar unas estrategias de solución a esa problemática que están viviendo como familia. Porque allí también pudimos darnos cuenta que ya la familia no es como la familia de hace 50, 60 años atrás, que era una familia conformada por papá, mamá y hermanos. Ahora tenemos diferentes tipos de familia y toda esa diversidad de familia entonces genera una problemática y enfrenta también a estos niños en unos riesgos diferentes. Podemos continuar, profe, rodando ahí las imágenes, por favor. Luego de haber identificado estos riesgos, pues allí lo que más se evidenció es que hay riesgos de tipo sexual, hay riesgos en la parte de comunicación familiar, una comunicación que no es asertiva, una violencia familiar, intrafamiliar, tanto verbal, física y hasta psicológica. Se pudieron también identificar como riesgos en estos talleres ideaciones suicidas y que en algunos casos se materializaron. Esto nos permitió entonces conocer qué era lo que estaba pasando en algunos de nuestros estudiantes que nosotros notábamos en el día a día con muchas dificultades comportamentales. Y algunos de esos casos, dependiendo de la gravedad de esos casos, pues fueron remitidos a las autoridades competentes y están siendo atendidos, obviamente, por esas autoridades. En la fase 3 de nuestra investigación, ya lo que se propuso fue estructurar todas las temáticas que se van a abordar en la escuela de padres y que realmente van a responder a las necesidades propias de nuestra comunidad educativa. Hoy en día tuvimos ya que lo hicimos en el mes de abril. Y oh sorpresa, que en este taller hubo una nutrida participación por parte de los padres de familia y allí también se pudieron ellos como liberar y expresar realmente lo que ellos estaban sintiendo. Tanto es así que algunos de los padres de familia, varones, porque por lo general a las reuniones de la escuela siempre va la mamá o la abuela o la tía, ¿cierto? La parte femenina es la que está más presente. Algunos de los padres varones dijeron, qué importante es que no solamente vengamos nosotros los papás, sino que esta escuela de padres siempre vengamos con la mamá, porque muchas de las cosas que se hablan aquí, cuando van y le llevan a uno y le cuentan allá en la casa de qué hablaron allá en la reunión, uno no le ve la importancia a eso. Pero ya cuando nosotros somos participantes directos, ahí sí vemos la importancia y caemos en cuenta de muchos errores que estamos cometiendo en la formación de nuestros niños. Y eso entonces
hace que la escuela de padres empiece a generar un impacto positivo y de cambio en esa comunidad educativa. Si bien es cierto, la escuela de padres, la ley dice que hay que abordarla durante el año, un mínimo número de veces. Nosotros en la institución este año la estamos implementando a lo largo del año durante 4 periodos, es decir, vamos a tener 4 encuentros de escuela de padres, pero cada encuentro entonces va a tener como la base del encuentro anterior, es decir, todas las temáticas van a estar unidas unas con otras para que realmente se pueda hacer ese tejido, ¿no? Ese tejido de solución a las problemáticas que se evidenciaron y que obviamente se priorizaron. Aquí por lo menos tenemos una imagen de la ruta formativa de la Escuela de Padres de Familia. Entonces nosotros estructuramos esa ruta desde la parte de la promoción, de la prevención, de la atención y del seguimiento. En la promoción, entonces, como algunas de esas acciones, es la difusión de la escuela de padres a través de los medios de comunicación masiva. Entonces tenemos los grupos de WhatsApp, tenemos una revista digital, tenemos la página web de la institución, tenemos podcasts, los cuales entonces podemos estar alimentando, ¿cierto? Para generar acciones de promoción que le permitan a las familias de nuestra comunidad educativa entonces estar atentos a evidenciar y a informar de los riesgos. Y en las acciones de prevención, entonces tenemos como la elaboración de un diccionario viajero para promover la comunicación y las relaciones familiares asertivas, articular las temáticas estructurantes a las diferentes asignaturas. Es decir, la escuela de padres no debe ser solamente un espacio generado una vez cada 2 o 3 meses, sino que esta también se debe transversalizar con las asignaturas, sobre todo aquellas asignaturas o aquellos proyectos transversales como son las competencias ciudadanas, porque es muy importante, pues allí el niño va a poder formarse o reforzar mucho más esa formación que trae de casa, que tiene que ver con todos esos principios y valores éticos y morales. Y obviamente las acciones de atención, que es allí pues lo que tenemos con las rutas, que se articula con las rutas de atención integral, dependiendo del caso del riesgo, y las acciones de seguimiento. Entonces nosotros proponemos también una matriz de seguimiento a la estrategia Escuela de Padres, la cual está fundamentada pues con unos documentos como son el observador del alumno, como es la asistencia de los padres de familia a la escuela de padres y otra serie de documentación pertinente para ello. Profesor Diego. Bueno, contarles también pues que no solamente bueno, apenas vamos implementando las acciones de promoción. De pronto usted se preguntará qué es el diccionario viajero. Bueno, pues es una estrategia que nosotros pensamos, como lo decía Liliana, no solamente para que la escuela de padres permanezca dentro de lo que es la institución como tal, en el colegio o en la escuela, sino también para que con esto vaya hasta las casas. Que cuando, ¿por qué nos pensamos esto? Porque muchos padres de familia todavía no tienen pues muchos conceptos claros y pensamos que a través de este diccionario pues que se pueda rotar por las casas, pues que ellos de pronto podían mirar y conceptualizar, ir entendiendo un poquito más cuáles son los riesgos a los que están expuestos. Por ejemplo, yo vi hace unos días un video en donde explicaba un psicólogo qué partes del cuerpo de nuestros hijos no debíamos dejar tocar de personas extrañas, inclusive hasta de los mismos familiares. Y fue para mí una gran sorpresa porque hay cosas que uno como padre de familia no maneja. Y eso que uno piensa que uno pues tiene cierta idea porque uno pues
está medianamente preparado, porque no pues, se dedica a leer textos. Entonces, si eso piensa uno, cuánto más un padre de familia que está ya en la ruralidad, que por las condiciones en las que viven, pues se les dificulta este tema. Entonces pensamos que este diccionario podía hacer como una diferencia frente a este tema. Entonces, vamos ahí contándoles pues lo que hemos venido haciendo, cómo hemos intentado o cómo transformar la escuela de padres, y queríamos contarles, o estamos contándoles, para que otras instituciones educativas, para que otros compañeros que están viendo, pues se apropien de la ley y miren desde qué perspectiva, desde qué momentos pueden empezar a hacer esa modificación de las escuelas de padres si de pronto no está funcionando de la manera debida. Liliana. Sí, como lo dijo el compañero Diego, la ley fue pues sancionada en el año 2020 y la ley dice, y es muy clara, que todas las instituciones educativas del país tienen un tiempo estipulado para que empiecen a hacer esa implementación. Pues esta ley 2025 derogó la ley 1404 del 2010, que era sobre la cual se fundamentaba el espacio de la escuela de padres. Entonces las instituciones urbanas tenían un año a partir del año 2020 para empezar a hacer toda la reestructuración de la escuela de padres y las instituciones rurales 2 años. Pues nosotros afortunadamente ya iniciamos, ahora lo que empezamos a hacer es a reestructurar el PEI con base a la ley 2025 y a la guía 34 del Ministerio de Educación. Tenemos también la matriz de seguimiento a la estrategia Escuela de Padres y la ruta de formación de la Escuela de Padres, que esos serían como la articulación que la ley nos está indicando debemos hacer en nuestras instituciones educativas. Y bueno, esperamos que realmente de aquí salgan cosas muy positivas, que realmente podamos generar una conciencia y un cambio al interior de nuestras familias, porque por más que nosotros querramos cambiar muchas cosas desde la escuela, no lo podemos hacer solos. Necesitamos el apoyo familiar, necesitamos que todos se sensibilicen, que todos conozcan y que todos se comprometan si realmente queremos garantizarle a nuestros niños, niñas y adolescentes, garantizarles sus derechos y obviamente una formación integral sana en todos los aspectos. Muchísimas gracias, profe Jairo, compañeros. Ahora sí, yo creo que podemos hacer como las preguntas, las dudas, sugerencias. Sí, muchas gracias, profe Liliana, profe Diego, muy amable, sin duda un tema bien, bien interesante, y tal como ustedes mencionan, de pronto pasamos a las preguntas, comentarios de quienes estamos aquí conectados, si les parece. Bueno, yo tengo una, pero me la voy a guardar para el final, para de últimas, si les parece. Bueno, entonces no sé si quieren, si están aquí conectados, quisiéramos intervenir, preguntarles a nuestros invitados. Johanna, adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Pues llegué tarde, no me pude conectar sino hasta ahora, pero lo que veo del tema que estaban hablando y lo que alcancé a ver de la exposición del compañero, tengo una pregunta, y es que con respecto a las escuelas de padre dentro de los colegios, ¿quiénes son los que deben organizar? O sea, pues por lo menos en la institución donde yo trabajo, quien lo hace es la orientadora escolar. Y ella es la que se ha encargado prácticamente de todo. Es más, ella hace escuela de padres y nosotros los docentes no estamos en esa reunión. Ella hace su reunión con los papás y entonces yo sí quisiera saber, ¿eso es de competencia de todos o específicamente si es de ella? Porque dado el caso, pues llegan a pasar cosas y entonces, como suele pasar, el culpable a veces se buscan culpables y resulta que el culpable es el profe y el profe pues ni idea si a él le compete, si no le compete, si tiene que ser parte de eso, porque sabe que lo que pasa también con nosotros mucho es que nos dicen, bueno, es que eso no hace parte de sus
labores, a usted no le compete hacer eso, ese es mi trabajo. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde se puede o no se puede colaborar o intervenir con las escuelas de padres? Gracias. Pues compañera, imagínense que nosotros el año pasado estábamos en la misma discusión, por no decir pelotera, entre todos los compañeros, porque resulta que sí acontecen situaciones en donde uno dice, bueno, ¿y aquí quién es el que tiene que actuar? Y en esa discusión empezamos a encontrar que hay una cosa o algo que se llama como el primer doliente, el primer responsable, y ese es el que primero observa la situación, ese es el que está en la obligación de informar. Y de ahí es continuar con la ruta. Y la respuesta puntual a la pregunta es el artículo 1, perdón, de la ley, dice que el objeto es para fortalecer las capacidades, la formación integral y para detectar, informar y prevenir situaciones que atenten contra la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes. Eso nos convierte a nosotros como docentes en responsables también de la escuela de padres, no solamente el orientador. Como les dije hace rato, en nuestro caso, y como es el mucho de muchas instituciones educativas rurales, no hay docente orientador. Entonces somos nosotros los que estamos llamados a integrar la escuela de padres, a organizarla y pues, ¿por qué no investigar como fue nuestro caso? Tomar eso como un puente para investigar y inclusive para escribir, como también ha sido pues nuestro caso. Compañera Liliana puede complementar la respuesta. Sí, ahí como para complementarle un poco al compañero Diego y darle respuesta a la compañera Joana. Resulta que la ley dice es que los corresponsables en garantizarle a los niños, ¿cierto? Sus derechos, somos todos. Estado, escuela, familia y sociedad en general. Entonces, ninguno nos escapamos de garantizarles a los niños, niñas y adolescentes sus derechos. Pero bien, ¿qué sucede? La escuela de padres, en el caso de las instituciones educativas que tienen un orientador, un docente orientador, pues él, digamos que es la persona más idónea, ¿cierto? Por su formación académica en orientar la escuela de padres. Pero ojo, esa escuela de padres no se puede limitar a seguir una serie de talleres, por decirlo así, porque muchas instituciones cuando se empezó a implementar la escuela de padres con la ley 1404 del 2010, llegó la guía 26 y con la guía 26 pues ya se proponían todos los talleres que se debían desarrollar en la escuela de padres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos con nuestro trabajo que hemos venido haciendo con el profesor Diego? Que toda la comunidad educativa se involucre. Primero, ¿en qué? En hacer un diagnóstico de la escuela de padres, en identificar cuál es el contexto de necesidades de esa comunidad educativa, para poder entonces sí generar unas temáticas estructurantes priorizadas de acuerdo a los riesgos que se encontraron, al contexto real. Y ahí entonces entramos todos los docentes a construir esto, no solamente el docente orientador. Bueno, Además, muchísimas porque gracias. De todos modos, sí, pie. Sí. Sí, profe. No, que iba yo a decir que de todas maneras, pues somos nosotros los que más contacto tenemos con los estudiantes. Somos los que los estamos viendo generalmente cuando llegan, en el descanso, durante las clases. Entonces somos nosotros los llamados a detectar ese tipo de situaciones en primer lugar. Entonces, pues en ese sentido, pues somos los que más deberíamos estar integrando las escuelas de padres y ayudando al direccionamiento en el caso pues de los que tienen docente orientador. Y en nuestro caso, como no tenemos, pues entonces nos ha tocado, y lo hemos hecho con gusto, capacitarnos e informarnos sobre todo el tema. Además, pues porque es algo que nos toca a todos, como decía Liliana ahorita.
Vale, profe Diego, profe Liliana, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera intervenir. Bueno, mientras de pronto nos animamos, yo quisiera entonces aprovechar también para preguntarles algo que estaba como en la parte final, que me pareció muy interesante que lo mencionaran y que tiene que ver con algo que quiero preguntarles. Bueno, pues primero decir que justamente me alegra mucho, creo que los que hemos escrito acá en el chat, muchísimo escucharles por varias cosas. La primera, por expresar un ejercicio que viene desde la reflexión, también de la necesidad que ustedes han identificado a partir de esos diagnósticos, pero también muy, muy agradable sobre esta idea de cómo los maestras y los maestros en todos lados, en especial en lo rural, van también, digamos, a nutrirse del ejercicio académico para regresar nuevamente al aula. Me parece que esa ida y venida me parece muy prudente, muy necesaria, y aterrizarlo a cosas que se van desarrollando junto con la comunidad y al interior del aula. Entonces, como resaltar ese ejercicio que me parece vital. Dos, en todo el ejercicio muy bien logrado que ustedes nos muestran desde los fundamentos que nos proponen, ustedes nombran dos elementos que entiendo por la manera como lo presentan hacia el final y hacia los resultados, es como el paso que sigue, ¿no? O uno de los pasos que siguen. Y ese tiene que ver justamente con la idea de los ajustes o el ajuste que deba dársele o vinculársele al PEI, y que tiene que ver mucho con esa idea del currículo. Yo quisiera preguntarles lo siguiente por una razón. Ya hago la pregunta. Cada vez más, en el caso de América Latina y en especial en Colombia, que es bien particular la idea de la manera como se construye el currículo, muchos atañen, idea que también comparto, a que tenemos un currículo demasiado desbordantemente cargado de cosas. ¿Sí? Cada vez que aparece algo nuevo, que seguramente es muy importante, que favorece, que los temas hay que abordarlos, pero se le colocan al currículo. Cada año, cada dos, cada tres, algo que pasa, se le suma al currículo, al punto de uno decir, tenemos un currículo tan demasiado cargado de cosas que uno dice, pues, ¿a qué hora es todo? ¿De cierto? ¿A qué hora es transmisión de conocimiento? ¿A qué hora es retroalimentación? ¿A qué hora es evaluación? ¿A qué hora es el docente prepara? ¿A qué? ¿Es cierto? Uno diría, yo lo digo escuetamente a veces en charlas que me invitan, por eso no me invitan, yo lo que haría es quemar la mitad del currículo y empezar de cero la otra mitad, más o menos, y eso, por el 70%. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, porque me parece un reto y además muy, muy agradable, de cómo visoran ustedes esa idea justamente de, bueno, Liliana lo mencionó, ahora nos queda otro paso, ¿no? Estamos empezando la investigación, estamos aterrizando esto que estamos haciendo de escuela de padres, que me parece muy loable, pero bueno, ¿y cómo ustedes ven allí la posibilidad realmente de hacer ajustes o no al PEI? ¿Hasta dónde es posible? ¿Y qué se necesita, no? Porque las ganas están, pero eso a veces necesita en lo procedimental otra serie bueno, ¿qué hacemos con todo lo otro que tiene el currículo? Sí, mi profe Jairo. Algo fundamental es que se necesita compromiso de todos. Y yo digo compromiso de todos porque, por lo que su merced dijo ahora, a veces estamos tan cargados de tantas cosas que entonces hay compañeros que dicen, no, otra cosa más para hacer, no, eso definitivamente hagan ahí uno o dos responsables que se hagan cargo de eso y listo, nosotros le colaboramos ahí en desarrollar la actividad y ya, pare de contar. Pero realmente con nuestra investigación nos dimos cuenta que los docentes tenemos también que formarnos para poder ser formadores de padres, ¿sí? Nosotros también tenemos un gran vacío, no solamente en la normatividad, sino también en la parte ya de formación, porque a veces tenemos docentes con muchos prejuicios. A veces hasta nosotros mismos también tenemos esos prejuicios frente a muchos temas, ¿sí? Entonces tenemos que liberarnos. Pero bueno, una parte que de pronto hemos pensado es, en este momento, empezar como a apoyarnos con los proyectos transversales que estamos manejando en la institución, ¿sí? Desde ahí abordar unas temáticas que ya están estructuradas en la escuela de padres, porque la escuela de padres no solamente
lo hemos visto con el profe Diego, no solamente es para formar a papá, mamá o al cuidador o al tutor de ese niño, niña o adolescente, sino también que nuestros niños deben empezar también a formarse. Ellos son sujetos de derechos, pero así como son sujetos de derechos, también tienen unos deberes y también tienen unas responsabilidades. Nosotros en la institución pues manejamos los proyectos transversales que tienen que ver con los hábitos saludables, con derechos reproductivos, sexuales, ¿sí? Con la parte también del medio ambiente, la parte de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, desde ahí, mi profe, queremos empezar a escalar también las temáticas de escuela de padres, pero ya entonces diferenciadas a esta población que son los niños, niñas y adolescentes, para que realmente entonces se vaya haciendo un trabajo articulado. Familia, estudiantes, docentes y obviamente pues la sociedad en general, ¿no? Y el Estado, que también tiene su parte fundamental en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Profe Diego. Y yo pienso que eso también tiene mucho que ver con la visión de estudiante que tenga la institución educativa. Hemos visto instituciones educativas que le apuntan a tener puntajes en el ICFES altos, buenos. Y pues nosotros como colectivo, pues también docente, nos sentamos como a mirar a ver cuál es el estudiante que queremos tener y cuáles son los padres de familia y en atención a como a esa visión, pues va uno como apuntando hacia dónde debe uno meterle pues como la ficha. Sin embargo, hace falta dolientes, sobre todo en la parte rural, cuando los docentes no viven pues cerca al colegio, como en nuestro caso, pues se hace bastante complicado. Realmente es un reto grande sentarse uno a pensar y decir, bueno, vamos a modificar el PEI y vamos a meterle esto. Y lo que decía Jairo es cierto, cada año sale algo nuevo y le envían a uno, mire, este año tienen que hacer esto, este año tienen que aumentarle esto y así sucesivamente. Pero entonces yo pienso que sí es necesario que dentro del colectivo docente haya quien lidere ciertos procesos y ir formando sobre lo ya hecho, ir haciendo sobre lo ya hecho. En nuestro caso empezamos por ahí porque vimos o hemos visto que es una grande necesidad en la comunidad educativa, es una grande necesidad y se necesita que haya estos espacios entre los padres de familia. Entonces, pues cuando llegue algo nuevo, pues es nuestro deber sentarnos a mirar si es pertinente o no para nuestra institución. Y si no, pues dejarlo como de ladito y continuar con lo que ya hemos venido trabajando. Pero sí realmente es bastante complejo. Vale, profe Diego, profe Liliana, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer uso de la palabra, ya sea aportes o preguntas para nuestros invitados. Profe Giovanni. ¿Me escuchan? Sí, profe, adelante. Bueno, es que yo los estaba escuchando ahorita como entrecortado, pero no, ya es mi señal. No, pues quería pues primero felicitarlos, está muy chévere el proyecto y hacer un comentario sobre un proyecto, digamos, que existe aquí en Bogotá y que tiene varios documentos subidos y eso que les puede dar luces sobre una experiencia educativa en el sur de la ciudad que se llama el Instituto Cerros del Sur, que digamos que es un modelo escuela-comunidad muy importante y en donde ellos han desarrollado como unas metodologías de trabajo comunitario que se puedan articular pues a la escuela, ¿no? Yo tenía una preguntita también, no sé si fue que no lo escuché, yo vi una fecha creí ver una fecha en el documento, pero no estoy seguro, y es desde hace cuánto, digamos, tienen, digamos, este proyecto, este año o desde el año pasado, es que esa partecita me la perdí. Y muchas gracias a Liliana y a Diego y pues al profe Jairo también por este espacio. Gracias, profe Giovanni, gracias por el aporte que hace. Vamos a revisar
porque realmente esto es de nutrir, ¿no? De nutrir y nutrir y de ir avanzando. Con respecto al proyecto, ese proyecto nació en el año 2019, cuando estábamos cursando la especialización en pedagogía. Ahí empezamos como a darle cuerpito, ¿cierto? A esas inquietudes que nosotros teníamos frente a esa situación. Y ya entonces se estructuró como tal en el año 2022 y ya empezó a implementarse este año, mi profe, en la institución educativa donde laboramos. Entonces ya empezamos ya a hacer toda la parte del desarrollo de las temáticas, basados obviamente en la identificación de esos riesgos que hicieron los padres de familia y los estudiantes cuando aplicamos los talleres diferenciados a cada uno de ellos. Vale, muchas gracias, Liliana y Diego. Bueno, mi profe. Bueno, no sé si alguien más. Bueno, al parecer no. Ay, perdón, La adelante. información al WhatsApp. Ay, qué pena. Todo lo que han enviado y eso se nos pueden enviar al WhatsApp, por favor. Sí, de pronto el documento, no sé si eso, el documento es ya el documento de tesis que habían elaborado. De Ese es pronto el sí que estamos próximos ya a enviar a la biblioteca de la universidad. Nuestro grado es en septiembre, si Dios nos permite. Qué chévere. Pero sí vamos a publicarlo, lo Luego. vamos a dejar como documentos de consulta, porque pues desde la universidad tanto el docente que nos orientó como los jurados nos insistieron mucho en que no lo dejáramos ahí como en el repositorio y ya, sino quisiéramos pues donde pudiéramos contar lo que hemos venido haciendo, socializarlo, pues que lo hiciéramos y pues presentar, pues ahí quedaron unos aportes teóricos, metodológicos y prácticos que pues sí, si los quieren tomar, pues claro, bienvenido, chévere, porque pues pensarse todo eso para hacerlo trabajarlo ahí, pues como que no aguanta. Sí es bueno y sí nos han hecho mucho esa recomendación de que lo compartamos con otras instituciones educativas para que ellos también puedan empezar a implementar. Hay una ruta ahí establecida que se puede tomar de manera modular para que también hagan y están con la sugerencia metodológica, o sea, está bien todos los instrumentos que se aplicaron, están las encuestas, están los talleres, o sea, está absolutamente todos esos aportes metodológicos, prácticos y teóricos, ¿sí? Que obviamente están direccionados con la ley, ¿sí? Y entonces ya es que cada institución pues lo apropie y lo adapte a las necesidades propias de su contexto, de su comunidad. Pero sí podemos, mi profe, compartirle el artículo que ya publicamos precisamente en la revista del sindicato. Entonces ahí van a poder ustedes también poder evidenciar los hallazgos, ¿no? de esta investigación. Mientras ya lo pueden entonces buscar después en las bases de datos de la Universidad del Tolima. Ya, y ahí pues... muchísimas gracias. Bueno, a usted, profe. Ahí con la ayuda de Jairo, pues también estamos mirando lo del capítulo del libro. Y ahí pues vamos a tratar de incluir pues, esos aportes para que queden como consulta, que sí nos parece importante continuar con la formación de los padres de familia. Es muy importante que no solamente los estudiantes sepan pues, sobre el tema, sino que los padres de familia también, porque ellos están ahí en la casa. Los estudiantes pasan un tiempo en la escuela y el resto en la casa. Bueno, eso suponemos. Sí. Vale, profe Diego, muchas gracias, profe Liliana también. Una vez ya pase lo del grado, también yo creo que después de eso y que lo envíen al repositorio de la universidad, ya se puede compartir, ya despuésito, en un par de meses también nos lo pueden facilitar al grupo, a la red, que ya será un documento oficial, entonces ya se puede circular. Vale, muchas gracias. Bueno, no sé si haya algún otro comentario o aporte.
Bueno, parece que ahora sí no. Pues nada, profe Liliana, profe Diego, agradecerles muchísimo. Realmente sí es un tema, como ustedes lo mencionaron, bastante recurrente, como lo caracterizaron allí en el territorio y que se expande justamente a otras latitudes también del país en características muy similares. Esta situación que nos describen de lo rural, que sin duda tiene los matices como los han mencionado, que vale la pena seguir ahondando. Esto del currículo, bueno, hay un tema allí latente por seguir reflexionando y pensándolo. Bueno, y no se termina aquí entonces el ejercicio. Muchas gracias. Vamos a cerrar la grabación y bueno, la cargaremos en unos días para que la circulemos también sobre el ejercicio del día de hoy. No sin antes decirles que nuestro siguiente encuentro es el 14 de agosto. Vamos a tener también el tema de la huertilla, que es una propuesta pedagógica de lectura y escritura para lo rural, de la profesora Omaira Patricia Romero, desde la institución educativa Palmar de Santander. Desde Santander vamos a estar en la próxima ocasión. Entonces, bueno, ya rotaremos la información. Quiero aprovechar un momentito para decirles que en 2 semanas estaremos en Manizales, justo con el profe Giovanni, y hay otras personas de la red que coordinamos una de las mesas que van a sesionar durante el 19 y el 20 de julio en la Quinta Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes. Tenemos allí una mesa que operará. Si alguno de ustedes está por allí, chévere encontrarnos. Hemos dejado un mensajito en el grupo WhatsApp. Ya esta semana cerramos también el diplomado de pedagogías de lo rural que coordinamos también desde la red, desde Remar. Diplomado latinoamericano, les contamos que ha sido desbordante la cantidad de personas registradas. Por lo menos unos 7 países van a estar haciendo parte como docentes y como estudiantes del diplomado. Este es el 4º año que lo llevamos. Entonces, nada, contarles esto, que son apenas granitos que se siguen desarrollando y que junto con ustedes, así como los encuentros mensuales, pues nutren el ejercicio mismo de la red y que paso a pasito se va configurando cada vez de mejor manera. Así que nada, profe Liliana, profe Diego, agradecerles porque ustedes ayudan a nutrir este sueño, estas lecturas de lo que ocurre con las educaciones rurales, y pues un abrazo fraternal para ustedes, para todas y todos ustedes. Muchas gracias, que tengan pues buen resto de tarde. Muchas gracias, Jairo. Gracias. Un abrazo. Bendiciones a todos. Gracias.